Damos una cordial bienvenida a nuestro seminario virtual. Hoy presentamos nuestra tercera charla y contamos con la participación del doctor Francisco Salazar, a quien le agradecemos una vez más haber aceptado nuestra invitación. El doctor Francisco Salazar es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera y doctor de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Se ha desempeñado como director y subdirector de INIRMEWE y ha sido parte del directorio de diferentes consorcios de ciencia y tecnología en Chile. Actualmente es el líder nacional del Grupo de Especialidad de Impacto Ambiental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, además de ser miembro del grupo de especialistas encargados de estimar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero de Chile. Su línea de investigación en el manejo de residuos orgánicos, pérdida de nutrientes en sistemas agropecuarios y gases de efecto invernadero la ha desarrollado a través de más de 40 publicaciones científicas y alrededor de 200 publicaciones en congresos. Es por ello que hoy nos va a hablar sobre investigación y desarrollo en pérdidas de nitrógeno en suelos volcánicos del sur de Chile. Les pedimos a los asistentes apagar los micrófonos y a través del chat realizar las preguntas. Y como siempre, al finalizar la exposición tendremos la ronda de preguntas y discusión del tema expuesto. Bienvenido, Francisco. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder presentar este trabajo. Agradezco especialmente a Ingrid y a José por coordinar esta charla y poder mostrarle un poco del trabajo que hemos estado haciendo hace bastantes años ya en todo el tema de pérdida de nutrientes, específicamente nitrógeno, asociados a sistemas agropecuarios del sur de Chile. Principalmente en praderas, pero también hemos trabajado en cultivos. Así que, como contexto general, bueno, en lo que es investigación y desarrollo, hemos estado con esta línea de trabajo desde el año 98 en adelante. Primero, focalizamos en todo el tema de balance de nutrientes, pérdidas por escorrentía y lixiviación. La verdad que había hartos, nosotros le llamamos mitos de cómo se movía el nitrógeno en nuestros suelos, estos suelos volcánicos que no nos dejan de sorprender siempre, no solo nosotros, sino que cuando tratamos de publicar y mandamos los contenidos de materia orgánica que tienen nuestros suelos, siempre nos preguntan que revisemos los valores porque son bastante altos y se comportan en forma distinta. En esta línea partimos, como les señalaba, con estudios de lixiviación, después fuimos viendo cómo van las pérdidas a través de forma gaseosa y iniciamos toda una línea de trabajo en lo que respecta a volatilización de amoníaco, implementando una serie de metodologías que se las voy a comentar. Posteriormente, toda una línea con estudios con nitrógeno marcado y emisiones de óxido nitroso, que es un gas con efecto invernadero. Y a la par, en nuestro centro regional hay un trabajo desarrollado en lo que es metano, y hoy día estamos combinando pérdidas de metano asociados, por ejemplo, a la excreción después con fecas y orina, y viendo cómo hay pérdidas hacia el ambiente. Y hoy día lo más nuevo es que estamos trabajando en fertilizantes mejorados, estamos viendo algunas formulaciones, estamos viendo nanofertilizantes para aplicación foliar en praderas, y evaluando distintas alternativas de aplicación foliar en praderas también como una posibilidad de desarrollo, de reducir las pérdidas y de evitar un poco el ciclo de nitrógeno y de posibles pérdidas en el suelo. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, como fue mencionado. Nosotros tenemos una acción desde el norte, desde centros regionales ubicados en la parte más al norte de Chile, que es Arica, hasta Punta Arenas, que es el extremo austral, y por lo tanto la investigación que hacemos siempre la hacemos con un foco de esta mirada, digamos, con interacción con distintos colegas, tanto del instituto como de universidades y otros centros de investigación. En nuestro equipo también hemos participado en la temática ambiental, en determinar huella de carbono en sistemas agropecuarios, hemos trabajado en lo que es huella del agua, y como lo mencionaba Ingrid, somos los encargados del inventario nacional de gases de efecto invernadero, que también les voy a mostrar algunos datos. Mi idea es darle un contexto general de toda la investigación que hemos estado, con algunos ejemplos de desarrollos que hemos realizado, para que ustedes conozcan un poco nuestro trabajo. ¿En qué es lo que hemos estado trabajando? Principalmente yo les mencionaba lo que es balance de nutrientes, pérdida y también algo asociado a patógenos en sistemas agropecuarios, ahí con un trabajo con Miguel Salgado de la Universidad Austral.
Hemos trabajado en emisiones de gases de efecto invernadero, en volatización de amoníaco, lixiviación de nitrógeno, patógenos asociados a los purines de lechería, evaluación de medidas de mitigación, todo el uso de, por ejemplo, de inhibidores, tanto de la nitrificación como inhibidores de la volatización de amoníaco, y hoy día, como les mencionaba, con fertilizantes mejorados, fertilizantes, distintos tipos de formulaciones de fertilizantes. En otra área importante, y es la que yo más trabajo, es todo lo que es el manejo, utilización y tratamiento de subproductos de residuos orgánicos agropecuarios, agroindustriales y acuícolas. Ese tremendo título corresponde a todo lo que es hediondo, todo lo que son purines, lodos, biosólidos de la agroindustria, que también tienen fuente de nutrientes, pero también un potencial de contaminación, y también los hemos evaluado, y una línea de trabajo también en lo que es biodigestión. Este ha sido nuestro marco. La verdad que es un muy sencillo ciclo de nitrógeno y de otros nutrientes, pero ha sido como nuestro marco, nuestro guía, digamos, de ir colocando información, porque antes, como señalaba, había mucha duda de si teníamos volatización en nuestros suelos que son ácidos, si hay licidación en nuestros suelos o no lo hay, si hay emisiones de óxido nitroso, y hemos tratado de siempre pensar en esta interacción en que está el animal pastoreando, digamos, praderas y viendo qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la pérdida de nutrientes y cómo se está moviendo el ciclo, específicamente en este caso de nitrógeno, dentro de nuestros suelos volcánicos, con volatilización de amoníaco, con óxido nitroso, con todo lo que es absorción de praderas, lixidación, mineralización del nitrógeno, y ese ha sido un poco el foco de nuestro trabajo. Siempre pensando también en distintos sistemas de producción y cómo interactúan estos sistemas de producción en los ciclos. Ya nosotros siempre le damos una mirada agrícola, agropecuaria, pero hoy día estamos interaccionando, si uno lo mira a una escala mucho más grande. Por ejemplo, se hace un estudio de ciclo de vida de productos o de una mirada de huella, de seguimiento. Hay distintos sistemas que están interactuando acá. En el caso, por ejemplo, de todo lo que son residuos orgánicos, hay residuos orgánicos que van a fertilizar cultivos como trigo, que a su vez alimentan toda la producción salmonícola de Chile, o parte de la producción salmonícola. Estos lodos pueden ser utilizados de nuevo en suelos agrícolas. Entonces hay flujos de nutrientes a una escala entre sistemas, y obviamente en un ambiente, como ustedes ven acá, esto es el volcán Osorno, estos son parajes del sur de Chile, un ambiente donde tenemos bosques, tenemos mucha agua, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de los temas ambientales. En el caso de los rumiantes, tenemos un tema ahí que son ineficientes en la transformación de productos. Ya estos son datos antiguos, pero que todavía son muy relevantes. Por ejemplo, que del 100% de nitrógeno que entra por la boca del animal, solamente el 20% termina en producto, en leche. Un 60% es feca y orina, y un 20% del mantenimiento. Así también para los otros nutrientes como potasio o como fósforo, donde gran parte del nitrógeno o de los nutrientes consumidos pasa a la feca y orina, y por lo tanto también tenemos que hacernos cargo de ese componente cuando tenemos animales sobre nuestros sistemas de producción. A una escala mundial, esto es el resumen de todos los inventarios nacionales de todos los países que se reporta a nivel mundial. Son datos del panel intergubernamental de cambio climático de FAO-STAT, donde señala que para los inventarios se divide en 5 sectores, que son energía, agricultura y forestal, industria, transporte y construcción. ¿Ya? Y a nivel mundial, el sector agropecuario emite el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es el más importante, es el segundo en importancia. ¿Ya? Y dentro de este sector, dentro de este 24%, el 40% es la fermentación entérica, todo lo que son las emisiones de los animales, pero también hay una gran importancia aquí, y aquí entra el nitrógeno a jugar un rol importante en el estiércol, en todo lo que son fecas y orinas depositados por los animales, el manejo del estiércol por la aplicación de estiércol y purines, y los fertilizantes sintéticos, donde si uno suma, digamos, puede haber una contribución importante a lo que son emisiones de gases a nivel mundial, producto de todos estos manejos, y el manejo específicamente del nitrógeno asociado a todo esto. Llevado ya a la escala nacional, aquí está el inventario que tiene una serie del año 90 al año 2018. Hoy día estamos trabajando en el 2019, 2020.
Nosotros fuimos un país neutral, la curva negra es lo que está viendo las capturas y las emisiones. Fuimos un país neutral hasta el año 96 y hoy día estamos emitiendo más de lo que estamos capturando. Todo lo que está verde acá abajo son capturas por producto de bosques manejados, y todo lo que está arriba son emisiones, donde ustedes pueden ver que en el caso de Chile, el gran porcentaje de las emisiones son producto del sector energía, y el sector agricultura emite solo el 10,5% de las emisiones. ¿Ya? Lo que veíamos que en otras partes es el 24%, a nivel mundial como promedio, en Chile es un 10,5%, y dentro de ese 10,5% están los distintos porcentajes que les mencionaba de manejo del estiércol, de fermentación entérica y lúpulo. ¿Por qué son importantes las emisiones específicamente de gases, en este caso amoníaco? Porque puede haber depositación, por ejemplo, en ambientes pistinos, como los que tenemos nosotros acá, en ambientes con muy baja carga de nitrógeno. Si nos caen del cielo 40 kilos de nitrógeno, como se muestra en lo que está en morado, en un suelo que es productivo, ningún problema. Pero si este nitrógeno cae en un sistema que es muy bajo en su ciclo de nitrógeno, obviamente va a alterar esto. Estos son datos de Europa, donde ustedes pueden ver en distinta coloración, son las depositaciones de amoníaco por hectárea año, y hay sectores que están en morado o en rojo, que son los más altos, y normalmente están asociados a zonas muy intensivas de producción ganadera, ¿ya? Como el sur de Inglaterra o la parte norte de Europa y algunos países como el norte de Italia y otros más. ¿Qué es lo que esto también es una mirada con más detalle, con zoom, en el caso del Reino Unido, donde se hace un inventario muy detallado cada 2 años o cada año de las emisiones de amoníaco, y se puede ver que para el caso de amoníaco el 80% de las emisiones vienen del sector agropecuario, lo cual es muy importante. Ya veíamos que en el caso de óxido nitroso es un porcentaje menor, pero acá sí es importante lo que es amoníaco, por lo tanto este tema es de gran relevancia. ¿Y esto se produce dónde? A través de la estabulación de animales, los pozos de almacenamiento de purines, la aplicación de purines o estiércoles en campo, la aplicación de fertilizantes y el pastoreo directo. ¿Ya? Dentro de las categorías animales para Inglaterra, la principal fuente de emisión son ganado bovino y un menor porcentaje la aplicación de fertilizantes y las otras categorías animales. ¿Por qué también es importante el amoníaco, aparte de lo que yo mencionaba desde el punto de vista ambiental? Porque es un precursor de óxido nitroso. Se estima que por cada 0,01, por cada kilo de amoníaco liberado hacia el ambiente, 0,01 son convertidos a óxido nitroso. ¿Ya? Uno podría decir, bueno, eso a lo mejor es muy bajo, pero si tenemos altas emisiones de amoníaco, podrían incluso ser más importantes que las emisiones directas, producto de las emisiones de óxido nitroso en el suelo. ¿Ya? ¿Qué se ha hecho en Chile al respecto? Hay 2 inventarios, por lo menos que tenga conocimiento, publicados. Hay uno que se hizo de todo Chile, que está hecho por Muñoz y tal, donde evaluó todo lo que es la contribución de la ganadería bovina, cerdos, producción de ovejas y todo lo demás, por distintas partes del país, en las distintas regiones, donde se ve que en la región de O'Higgins es donde se está emitiendo bastante gas a través de volatización de amoníaco, ¿cierto? Este es un trabajo que hizo un colega de nuestro grupo, hicimos en conjunto, para ver un foco en la ex 10ª región, que es la región de los ríos y de los lagos, donde está la concentración mayor de emisiones de amoníaco, y esto está asociado principalmente al mayor número de animales que hay en estas distintas áreas. Son aproximaciones, digamos, estos inventarios nos permiten ver dónde colocar los énfasis de investigación, dónde hacer los estudios y dónde focalizar un poco los esfuerzos, digamos, que uno pueda tener en cuanto a estudios de este tipo. Asociado a los sistemas agropecuarios, tenemos producto del nitrógeno, la contaminación con nitrato. Esto produce disturbios en ambientes acuáticos y salud humana. Yo en las charlas hace muchos años usaba siempre fotos de afuera para ver el tema de eutrofización. Hoy día tenemos lagos eutroficados en Chile con crecimiento de algas, productos seguramente por nitrógeno o por fósforo, y eso no son buenas noticias, ¿cierto? Y tenemos que cuidar y obviamente preservar nuestros ambientes. También está el tema de amoníaco, ya les mencionaba que tiene daños en sistemas naturales, ejemplo la iodasia, el óxido nitroso, que es un gas con efecto invernadero,
Y aparte de eso, asociado a los sistemas agropecuarios, también tenemos cargas de materia orgánica, metano, olores y patógenos que también están influyendo en cómo producimos y cómo gestionamos nuestros sistemas de producción. Yéndonos ya al tema de animal, cuando se producen excesos de nitrógeno en las dietas, estos son principalmente excretados en la orina, ¿cierto? A mayor ingreso de nitrógeno tenemos mayor excreción a través de la vía urinaria, y ahí hay estudios fuera, hay estudios también en Chile que están llevando esa línea de trabajo, viendo cuál es el impacto, ¿cierto?, de las manchas de orina, que pueden ser muy relevantes en las emisiones de nitrógeno. Se habla como zonas calientes, donde está la mancha de orina y pueden haber altas emisiones, producto de la gran carga de nitrógeno que se está tirando por ahí. ¿Qué pasa en nuestro suelo? Y asociado un poco a la alimentación animal, es que tenemos praderas con contenidos de proteína muy altos. En algunas épocas del año llegamos hasta 30%, fue un trabajo que reportó Enrique, ¿cierto? De contenido de proteína en la pradera, y llegamos a niveles muy altos, y a niveles muy altos significa expresiones muy altas y ineficiencias productivas. Y esto lleva, por ejemplo, a excesos de nitrógeno en la dieta, a problemas de preñez en los animales y una serie de efectos también productivos, como también ambientales. Entonces, si bien el uso excesivo de nitrógeno tiene impactos ambientales, también tiene un tema productivo, y es una buena forma de acercamiento hacia los productores cuando uno habla acerca de los temas ambientales. O sea, si bien va a tener impacto en las tasas de preñez, en la meningitis, por ejemplo, en animales y otros enfermedades asociadas, eso sí interesa, digamos, aparte de los temas ambientales. Y lo otro que tenemos que evitar, sobre todo que ha sido muy cuestionado el sector agropecuario, el sector ganadero en especial, es estos conflictos ambientales, ¿cierto? Por el mal uso de nutrientes, puede ser descargas directas de residuos hacia los cursos de agua y contaminación con nitrógeno y con fósforo, problemas con manejo de estiércol, como que hubo en Freirina, donde se tuvo que cerrar un plantel porcino por esto, por el tema de olores, ¿cierto? Y esta controversia que hay a nivel mundial de qué contamina más, si el uso del transporte o la alimentación, ¿ya? Y las huellas del agro, que han sido bastante criticadas. En cuanto a metodología, nosotros estamos usando distintas metodologías para todos los estudios que tenemos en la parte de emisiones. Estas son cámaras, lisímetros que nosotros colectamos en el suelo, hacemos colecta de bloques intactos de suelo y los llevamos a bajo condiciones controladas para entender procesos y mecanismos, nos permite tener suelos de distintas áreas, nos permite probar distintos tratamientos y medir en forma simultánea. Lo que hemos podido hacer es que a través de esta metodología que la hemos adaptado localmente, con suelos intactos, como le decía, con praderas, podemos estar midiendo amoníaco y óxido nitroso a la misma vez, lo cual nos da bastantes datos interesantes para después llevarlo a una escala más grande. Estas son ya mediciones a escala experimental. Esta es una metodología que se llama de túneles de viento, donde lo que se hace es tener parcelas con distintos tratamientos, donde uno aplica en el área que está bajo la canopia y se hace circular viento, se captura el aire a la entrada del túnel y dentro del túnel, y por lo tanto por diferencia sabemos qué concentración de amoníaco hay acá, qué concentración de amoníaco hay acá, sabemos los flujos que hay de aire, y por lo tanto podemos estimar los kilos de nitrógeno perdidos por la adquisición de amoníaco, ¿ya? Y esto nos permite tener ya una escala, cuando lo llevamos a una escala de parcela, tener factores de emisión y poder comparar tratamientos. Obviamente son equipos bastante caros, son equipos que no podemos hacer miles de tratamientos o muchos tratamientos, tenemos que seleccionar lo que estamos llevando acá, pero nos permite tener buenos datos y tener consistencia, digamos, en lo que estamos haciendo. Después ya, llevado a una escala ya más de campo, también tenemos otro tipo de metodologías que hemos implementado. Esto es una metodología de difusores pasivos, donde lo que se hace es colocar una torre, como ustedes ven acá. Acá se aplicó con purines, por ejemplo. También podemos hacer aplicaciones con urea o con otro fertilizante nitrogenado. Y lo que se hace es capturar el amoníaco que está a distintas alturas, se hace una integración y finalmente se reporta los kilos perdidos por unidad de superficie y los kilos perdidos por hora para ver tasas de emisión.
Hay adaptaciones a esta metodología con difusores pasivos, que también se puede, por ejemplo, hacer colectas de emisiones en pozos purineros, ¿ya? Y podemos estimar cuántas son las emisiones provenientes de estos sectores. Y esto es bueno porque nos permite trabajar bajo condiciones ambientales reales. En las condiciones controladas, como les mencionaba previamente, tenemos esta colecta de lisímetros que están acá. Nosotros vamos, tenemos una pradera tipo, normalmente trabajamos con praderas de vallica, colectamos estos lisímetros, los llevamos al laboratorio, hacemos los distintos tratamientos, aplicamos, por ejemplo, urines, o aplicamos urea, o aplicamos distintas fuentes de nitrógeno, y finalmente evaluamos. Acá estamos haciendo una aplicación foliar sobre una vallica, para finalmente llevarlo bajo condiciones controladas de temperatura y de humedad, de fotoperiodo, y finalmente hacer estas evaluaciones bajo estas condiciones, ¿ya? Esta es la metodología, la hemos adaptado acá, hemos permitido medir 2 gases en forma simultánea, con crecimiento de praderas, como les decía, y básicamente lo que hace es muy parecido a lo que les mostraba de los túneles de campo, donde hay una trampa de nitrógeno, de amoníaco, para que entre todo el aire limpio al sistema, y todo lo que el aire que sale de acá es colectado en otra trampa con ácido oxálico o ácido ortofosfórico, que nos permite finalmente, a través de la solución, estimar las emisiones de amoníaco. Y después también podemos en esta misma cámara medir gases, y finalmente llevarlos por cromatografía a medir óxido nitroso u otro gas que queramos medir que está emitiendo el suelo. Este es un ensayo que estamos desarrollando hasta hoy día en terreno, estamos en campo trabajando con esto, estamos midiendo, con estas cámaras estamos midiendo óxido nitroso, y implementamos la misma metodología que yo les mencionaba nuevamente. Estamos muy contentos porque la pudimos implementar en terreno, lo cual significa una tremenda logística para poder hacerlo. Necesitamos energía, necesitamos una serie de controladores, necesitamos ya los matraces, necesitamos controlar temperaturas y una serie de cosas para poder hacer las mediciones, pero finalmente no, estamos muy contentos de poder implementarla. Y esto ya es a una escala de terreno que nos permite hacer este tipo de evaluación. Esta es la metodología que utilizamos para óxido nitroso, es una metodología estándar utilizada a nivel internacional. Son cámaras estáticas donde lo que se hace es a distintos tiempos, que puede ser a 0, 20, 40 o 0, 30, 60, estimar las curvas de liberación de óxido nitroso desde el suelo. Cuando nosotros tenemos la cámara expuesta a las condiciones ambientales, la cerramos y por un periodo de tiempo tomamos muestras con jeringa en estos viales, y finalmente lo llevamos al laboratorio para hacer los análisis. Voy a tratar de colocarles un video para mostrarles un poco el ensayo. Espero que funcione. Agradezco al camarógrafo de acá, que fue mi hermano, que nos hizo una toma. Y esto es el ensayo que estamos llevando en terreno, que yo les contaba, ¿cierto? Con las cámaras de óxido nitroso. Y estas cámaras que están acá son las cámaras de amoníaco, que nos permite, para los distintos tratamientos, poder hacer este tipo de mediciones. Este es un ensayo donde estamos probando alternativas de mitigación en alimentación animal, pero después cómo tiene el efecto de esto en la aplicación al suelo de estas fecas y orinas de estas medidas de mitigación. Porque, ¿cuál es el punto acá? Que podemos estar haciendo excelentes medidas de mitigación a nivel animal, pero si después tenemos una alta excreción a nivel de los animales, o a nivel de feca y orina, todo lo que hemos ganado en reducir las emisiones por un lado, la estamos perdiendo por otro. Supongo que se vio bien el ensayo, espero. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se logró ver bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Un momento. Este es el mismo ensayo. Aquí tenemos aplicaciones de feca, ¿cierto? Y tenemos las cámaras que les mencionaba, cámaras para medir óxido nitroso que están acá, y las cámaras para medir amoníaco que están acá, ¿cierto? Y ahí tenemos algunas líneas de gases que nos permiten llevar aire, hacer flujos de aire dentro de estas, que son cámaras dinámicas, donde podemos finalmente colectar dentro de estos
estos contenedores y dentro de los matraces las soluciones que tienen contenido amoníaco dentro de ellas. ¿Mm? Vamos a irnos de nuevo a la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve bien ahí? ¿O está... No está en modo presentación. Sí, espérame, se parece que se quedó pegado. Ajá. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. En lo que es balance de nitrógeno en praderas permanentes y en nuestros suelos volcánicos, ¿qué hemos encontrado? Este, la verdad que es un muy buen resumen de mucha de la investigación que se ha hecho, está publicada por Marta y colegas acá del centro, donde hemos visto balances que van de balances de nitrógeno negativos a balances muy positivos de nitrógeno, y donde quiero enfatizar algunas cosas. Uno es el gran aporte de la mineralización de la materia orgánica del suelo, donde nosotros hemos medido hasta 250, 300 kilos de nitrógeno mineralizado al año. ¿Ya? Y esto explica un poco el por qué de repente nos cuesta ganarle a los testigos. Cuando hacemos ensayos sin nitrógeno, la verdad que hay un aporte importante del suelo. El punto acá está en cómo poder coordinar los aportes que pueda tener la mineralización del suelo versus los aportes que podamos tener por aplicación de estiércoles, por fertilizantes y todo lo demás. Ahí está el desafío, creo, que tenemos que desarrollar a futuro. Hubo algo que nosotros estuvimos trabajando, que era un poco hacer mediciones periódicas de mineralización de suelo e ir aportando nitrógeno al suelo. Y a través de esto pudimos bajar dosis de 400 kilos de nitrógeno a 250, 300 kilos de nitrógeno por año, con los mismos resultados en producción. ¿Ya? Pero obviamente significa todo un desafío nuevo de desarrollar. Aporte que puede haber en la lluvia por depositación, la verdad que son bastante bajos, son datos de Oyarzún, de la Universidad Austral, que han medido, también datos nuestros que hemos medido depositación de nitrógeno del ambiente. La fijación biológica acá está estimada, muy variable, nosotros no hemos trabajado esta área. Normalmente las praderas son monofíticas, son vallicas de alta producción. Sí tenemos también praderas naturales donde hay aporte de tréboles, pero en general acá en la zona muy bajo, y en general el aporte que pueda tener la fijación biológica en general acá ha sido bajo. ¿Ya? Fertilización orgánica e inorgánica, podemos tener aportes importantes de nutrientes. También todo lo que es suplemento, pensando en el sistema de que lo que está ingresando a través de concentrados y de otros que finalmente van a ir al sistema. Y finalmente el reciclaje de orinas, fecas y plantas muertas para llegar a valores de ingreso muy altos, digamos, de nitrógeno en el ambiente. Por otro lado, las salidas al sistema, con esos niveles de proteína que teníamos, con niveles de rendimiento altos para una pradera tipo Vallica, tenemos salidas bastante altas de nitrógeno. Después en producto animal, en este caso leche, tenemos los valores que tenemos acá. En la lixiviación podemos tener valores muy pequeños cuando son praderas de corte, les voy a mostrar algunos datos, o valores muy altos o más altos cuando tenemos animales pastoreando, especialmente en épocas críticas. Y volatilización de amoníaco también puede ser importante. Por lo tanto, finalmente llegamos a salidas en que varían entre 470 o 790 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué es lo que es importante acá? Que tenemos el ciclo de nitrógeno es muy intenso en nuestro suelo, ¿cierto? Con bastantes entradas y salidas que tenemos que ir viendo dónde se están produciendo. Este es solamente para comentarles esta línea de trabajo que también tenemos, que era el tema de cuantificar el contenido, por ejemplo, de nutrientes que tienen los purines. Esto fue un trabajo que hicimos con colegas del cono sur de América, ya donde tenemos también aportes por purines, por efluentes de lechería importantes, en forma de nitrógeno total o nitrógeno amoniacal, que es importante considerarlo. Normalmente los productores aplican purines y aplican fertilizantes sin hacer una contabilidad del aporte que puedan tener esto, y puede ser muy importante a veces, y es importante considerarlo en el ciclo nutritivo. En la lixiviación, ya les mencionaba algunas metodologías. Nosotros hemos utilizado cápsulas cerámicas o lisímetros para hacer estudios de lixiviación,
¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Estos son praderas de corte, ¿ya? Hicimos aplicaciones con fuentes cuando teníamos disponibles salitre, solamente para forzar el sistema a perder. Lo sometimos a altas aplicaciones de nitrógeno y vimos que lo que pasaba, porque nuestra teoría era que en general en praderas de corte las pérdidas eran muy bajas, bajo las condiciones de nuestro suelo, y así las encontramos, con aplicaciones extremas. Ustedes ven hasta 400 kilos de nitrógeno. Eh, Tuvimos pérdidas que, si bien pasan la norma chilena de agua, que son 10 miligramos de nitrógeno de nitrato, en general lo pasa en ciertas condiciones. Que fue interesante también de este ensayo, es que nos permitió ver que el nitrógeno de alguna forma quedaba en el suelo, y tuvimos una buena respuesta. Esto fue aplicado en marzo y en mayo, y tuvimos una buena respuesta de esta fertilización en primavera. ¿Ya? O sea, algo pasó con el nitrógeno, algo quedó retenido, mucho del nitrógeno aplicado como nitrato. La idea de aplicar nitrato era forzarlo a perder, pero por otro lado no tener otra vía de pérdida como ebullición de amoníaco, porque en ese tiempo no teníamos implementada esta metodología, entonces así nos permitía hacer más simples para nuestro análisis. ¿Ya? Aquí, en este mismo, es el mismo ensayo. Nosotros aplicamos purines en dosis crecientes hasta 400 kilos como nitrógeno total, y aplicamos dosis crecientes de 50 a 400 kilos de nitrógeno como salitre, ¿ya? Y donde vemos que las pérdidas pasan a ser importantes ya cuando tenemos aplicaciones sobre 200 o 400 kilos. Esto todo aplicado en una sola vez, que son condiciones, la verdad, extremas, son condiciones experimentales para ver cómo se comportaba el sistema de producción. En cuanto a las emisiones de gases con efecto invernadero, estos son un resumen de distintos trabajos hechos también por colegas de acá de INRMEWE, del equipo de investigación nuestro. Hemos evaluado en praderas permanentes con distintas fuentes, en este caso con urea o aplicaciones de orina, a distintas dosis, y en algunos cultivos, y con inhibidores o sin inhibidores, y hemos encontrado factores de emisión, que significa cuánto del nitrógeno que nosotros aplicamos está siendo perdido por estas vías, bastante bajo. El IPCC, como valor por defecto, reporta el 1% para aplicaciones de fertilizantes inorgánicos y el 2% para aplicaciones de purines o estiércoles. Estamos muy por debajo de estos factores de emisión, lo cual son buenas noticias para nuestro suelo. Quiere decir que estamos emitiendo menos en lo que es óxido nitroso, ¿ya? Pero en torno a la magnitud, también quiero llevarlos a que, en general, desde el punto de vista ambiental, el óxido nitroso es muy importante. Pero si se fijan desde el punto de vista productivo, perder el 1 o 2% del nitrógeno que aplicábamos es bajo. Y por lo tanto, si uno quiere llegar con una medida de mitigación a un productor, diciéndole que va a perder el 1% de nitrógeno, eso a veces no es fácil, digamos. Entonces, hay que evaluar y ver cómo podemos ahí influir positivamente en esto. Esto también solamente a modo de comentario. También en el marco de un proyecto Fondesit que trabajamos, vimos abundancia relativa de genes denitrificantes en suelo. Se sabe que hay genes que están asociados, por ejemplo, a distintos procesos, ¿ya? Uno de ellos es, por ejemplo, transformar todo lo que es óxido nitroso a nitrógeno atmosférico, y por lo tanto, si tenemos una mayor participación de estos genes en el suelo asociados a procesos enzimáticos o todo lo demás, nos permitiría tener suelos como más eficientes desde el punto de vista de transformar todo a nitrógeno atmosférico y no a óxido nitroso, ¿ya? Y vimos que suelos de distintas series de suelos del sur de Chile, con contenidos de materia orgánica cada vez más crecientes, como por ejemplo el suelo de la serie Nueva Brabant, tiene una mayor relación de estos genes que suelos que los genes que son desnitrificantes, que son los que están acá. Y eso por lo tanto permitiría decir que bajo estas condiciones tendríamos menos emisiones de óxido nitroso. En cuanto a la volatilización de amoníaco, la verdad que este fue un estudio que hicimos bajo condiciones controladas, y casi de libro. O sea, lo que uno quisiera siempre tener en un ensayo es ver curva de respuesta a las pérdidas. En este caso aplicamos dosis crecientes de nitrógeno de 25 a 100 kilos, y lo mismo para purines, ¿ya? ¿Y qué nos permite ver esto? Digamos que en general las emisiones se concentran en los primeros días, en los primeros 5 días. Si bien el óxido nitroso es un proceso que ocurre en el suelo, se toma tiempo,
tiene que hacerse proceso de nitrificación y desnitrificación. El caso de amoníaco es violento, es inmediato, sobre todo cuando uno aplica purines, ¿ya? Porque el nitrógeno amoniacal que está, cuando hace una aplicación en superficie, se volatiliza muy fácilmente si hay condiciones predisponentes. Por lo tanto, todo lo que hagamos o no hagamos posterior a la aplicación de purines en los primeros días, influye fuertemente en la emisión, ¿ya? Y esto es típico, así son curvas típicas, digamos, de aplicaciones de purines, donde tenemos la mayor emisión, incluso dentro de las 24, 48 horas. Ustedes ven que las emisiones con las distintas dosis son muy altas y después bajan a niveles basales. Y por otro lado, con urea, necesitamos, ¿cierto?, la hidrólisis de la urea, la transformación de la urea, para que finalmente se produzcan los picos que llegan a ser tan altos como los de purines, ¿cierto? Y finalmente bajan al día aquí 5 o 6 después de aplicar, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo, es importante desde el punto de vista productivo ver cómo son estos flujos, estas emisiones, y obviamente cualquier medida de mitigación que podamos hacer aquí no va a tener ninguna relevancia. Tenemos que focalizar, ¿cierto?, rápido, post aplicación de esto en superficie u otro. ¿Qué nos hemos encontrado con los resultados de la investigación que hemos hecho? Que bajo las condiciones del sur de Chile, en praderas, podemos tener pérdidas que van de un 2 hasta un 27%, o cercanas a un 30%, lo cual pasa a ser relevante, pasa a ser una de las vías principales de pérdida de amoníaco. Si tenemos condiciones predisponentes como humedad en el suelo, viento y alta temperatura, es seguro que vamos a tener pérdida, ¿ya? Y ahí un poco lo que hemos tratado de ir transmitiendo a los productores es que antiguamente se fertilizaba 40% de la fertilización de nitrógeno en otoño, 60% en primavera, ¿cierto? O a calendario fijo. Hoy día tenemos que ir viendo cómo viene el tiempo, cómo vienen las condiciones y ir seleccionando dentro de lo que tengamos posibilidad, por ejemplo, de usar algún tipo de inhibidores o usar algunas prácticas agrícolas que nos permitan reducir estas emisiones. Dentro de un mes nos podemos encontrar a veces primavera, otoño, verano, invierno. Está tan variable el clima que las condiciones son distintas, entonces tenemos que ir viendo cómo vienen las condiciones para hacer los manejos que tengamos. En este caso tenemos urea con un inhibidor de la abolición de amoníaco y logramos reducir las pérdidas también en forma importante. Y por otro lado, la aplicación de purines de lechería también, que pueden contribuir en forma importante a las emisiones de amoníaco, en este caso basado en el nitrógeno total, y aquí en el nitrógeno amoniacal, que es nitrógeno disponible, que podemos tener pérdidas hasta de un 80% de las emisiones. ¿En qué es lo que estamos trabajando hoy en día? Un poco la línea de trabajo más avanzada que tenemos es en ir a hacer este tipo de evaluaciones simultáneas de pérdidas de, por un lado, óxido nitroso y volatilización de amoníaco. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco siguiendo este modelo que fue propuesto por Firestone y Davison, es que si nosotros aplicamos fertilizantes o purines, queremos finalmente tener la mayor cantidad de pradera o cultivo producido en base al nitrógeno que aplicamos. Pero tenemos distintas vías de pérdida, como amoníaco, como óxido nitroso, como nitrógeno atmosférico o como lixidación. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros podemos implementar una medida de mitigación para amoníaco, pero exacerbamos las pérdidas por óxido nitroso. Es un poco lo que le comentaba al inicio. Entonces, cuando buscamos una medida de mitigación, lo que queremos ver es que tenga un impacto positivo en todo. O sea, que tenga un impacto, por un lado, en la parte productiva, pero también en la reducción integral de todas las emisiones, ¿ya? No nos sirve de nada implementar una buena medida para reducir la utilización de amoníaco, dejar todo ese nitrógeno en el suelo y que después se le exhibe o se pierda por óxido nitroso. Y un poco ahí está esta línea de trabajo, donde estamos ahí trabajando con ureas con inhibidores de la nitrificación o de la abolitización de amoníaco, y también purines con distintos tipos de inhibidores. Lo más avanzado que tenemos, estamos trabajando en aplicación de distintas fuentes nitrogenadas, granulares y también foliares en pradera permanente. La verdad que es un tremendo desafío trabajar con fertilizantes foliares en pradera, dado los ciclos muy cortos de producción, ¿ya? De cómo se absorbe el nitrógeno a través de la parte foliar. Hay hartas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, ¿cierto? Y hemos estado probando, por ejemplo, ureas granulares versus ureas disueltas, relaciones 1:2 o 1:10. Esto simplemente disolver la urea en agua o nitrato de amonio, y finalmente algún tipo de nanofertilizante, en este caso a base de amonio,
que nos permitiría, por un lado, optimizar la producción, pero reducir las emisiones. Y esto es un poco lo que hemos obtenido. Esto fue publicado el año pasado en un trabajo de Sochipa, donde podemos ver que, por ejemplo, si diluimos la urea, tenemos altas pérdidas, ¿ya? Comparado con la urea granular. Esto puede ser muy bueno desde el punto de vista a lo mejor de producción, pero sí tenemos pérdidas altas de lo que es volatilization de amoníaco. ¿Qué medidas de mitigación están disponibles hoy día y cómo se están trabajando? Yo ya les he mencionado algunas. Este es un trabajo hecho por una colega de Nueva Zelanda, donde ve que si nosotros aplicamos algún tipo de fertilizantes o de enmiendas orgánicas, si queremos reducir las emisiones de amoníaco, tenemos que intervenir a través de inhibir la ureasa, y hoy día hay inhibidores que están actuando a este nivel. Cuando hay condiciones cálidas, secas o viento, como les mencionaba. Por otro lado, si hay suelos saturados, en invierno, suelos con alta posibilidad de desnitrificación, que son esas condiciones, deberíamos estar aplicando inhibidores de la desnitrificación, ¿ya? Bajo condiciones lluviosas, de suelos que están bajo esa condición. En el caso de purines y estércoles, en otros países lo que se está haciendo, tanto para el tema de olores como para la reducción de las emisiones de amoníaco, es acidificar los purines. Los purines normalmente tienen un pH 7 y se están llevando a pH 5 a través de la aplicación de algún ácido en bajas concentraciones, pero que permite reducir en forma importante las emisiones de amoníaco. Y aquí lo que se ve es un carro purinero o carro de aplicación de estiércol líquido, donde están los distintos aplicadores en el fondo, y aquí un dosificador de ácido hacia el estanque que permita, digamos, hacer aplicaciones controladas de esto. Desde el punto de vista productivo, lo que sí nos hemos encontrado que en una base anual, el uso de inhibidores, o sea, en este caso aplicamos orina a una dosis alta y orina con inhibidor versus urea y urea con inhibidor, finalmente ustedes pueden ver que lo que es en rendimiento no hay efecto, ¿ya? Entonces, ahí, obviamente, cómo uno llega con estas medidas de mitigación al productor es como tiene que trabajarlas muy bien, porque si bien desde el punto de vista productivo no puede ser importante, pero sí puede ser importante desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Entonces, en términos simples, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que el uso de inhibidores puede ser muy bueno desde el punto de vista de reducir las emisiones, pero estamos trabajando en este caso de inhibidores de las emisiones de óxido nitroso sobre el 1 o el 2% del pérdida. Y por lo tanto, desde el punto de vista productivo, con este ciclo tan grande de nitrógeno, con mineralizaciones importantes, puede no ser relevante en un sistema de producción. En el caso de opciones de mitigación para volatilization de amoníaco, nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, con urea, con pérdidas, como les mencionaba, con condiciones controladas hasta 30%, ureas con inhibidores, donde logramos reducir las emisiones. Esto es urea con aplicaciones diluidas en agua, donde podemos tener altas emisiones, purines versus purines acidificados, el uso de otras fuentes nitrogenadas, que también permiten reducir las emisiones, y también algo que también se ha visto a nivel mundial es que aplicaciones, por ejemplo, de urea granular, pero después con riegos de 5 o lluvias de 5, 10 o 20 milímetros, permite reducir en forma importante también las emisiones. Entonces hoy día tenemos dentro de la paleta de posibilidades prácticas agrícolas que podemos utilizar, ¿ya? Y podemos hacer manejos eficientes en poder ir combinando, a lo mejor no la misma fuente de fertilizante que estamos utilizando por el año, sino que ir haciendo combinaciones dependiendo de cómo vienen las condiciones climáticas y qué es lo que estamos utilizando. Esto también es un ensayo hecho donde tenemos un control sin fertilización nitrogenada, y aquí estamos probando urea y urea con inhibidor y purín acidificado en una base anual, que de nuevo, si uno lo mira en una base anual, no tenemos diferencias entre purín y la práctica con mitigación, y urea con el inhibidor, ¿ya? Cuando uno lo mira en una base anual, esto se hace más homogéneo entre los distintos tratamientos, pero cuando uno puede mirar y hacer un foco en un periodo crítico donde tiene alta emisión, puede tener un efecto positivo, ¿ya? Entonces, de nuevo, lo que hay que pensar acá no es que yo voy a aplicar un inhibidor durante todo el año, sino que lo voy a aplicar cuando realmente tenga condiciones predisponentes para pérdida. Y ahí sí puedo tener un efecto, porque obviamente tiene un costo más alto dentro de la producción. En el caso de todo lo que es estiércol, a través de Ignacio Beltrán, que es un colega que está trabajando en nuestro grupo de investigación, se hizo también un levantamiento de prácticas
agrícolas que están influyendo y factores de emisión de óxido nitroso y amoníaco a nivel mundial para toda Latinoamérica y para todos los países, digamos, en vías de desarrollo. Esto lo hizo Ignacio junto en un consorcio de investigación con colegas de afuera, y lo que se logró determinar con distintos manejos, distintas fuentes, digamos, de información, y se están finalmente levantando factores de emisión para óxido nitroso y para amoníaco y medidas de mitigación que pudiesen ser implementadas, ¿ya? Esto es un trabajo de escritorio, pero que permite resumir la información, hacer estos tipos de metaanálisis que nos permite un poco ir enfocando a cuáles son las mejores prácticas que nosotros debiéramos desarrollar para hacer un uso más eficiente del nitrógeno. ¿En qué estamos trabajando hoy día? En algunos proyectos de investigación, algunos asociados a nitrógeno, otros ya viendo, por ejemplo, balance de carbono, usando leguminosas, incorporando para reducir las emisiones de amoníaco, y viendo distintas prácticas de mitigación, como las que mencionaba, viendo gases de efecto invernadero, y también algunos proyectos que están enfocados a todo el efecto de dietas en los rumiantes para ver todo el tema de emisión. Un trabajo muy importante, y un poco para ir cerrando ya la presentación, ha sido los distintos vínculos con los distintos países de Latinoamérica y el Caribe. En este caso son cursos que hemos hecho, por ejemplo, para emisiones de óxido nitroso, en los cuales han participado colegas de distintas partes de Chile y de distintas partes del mundo, en emisiones de metano, de óxido nitroso. También se hizo el primer congreso chileno, o primer congreso latinoamericano de emisiones de gases de efecto invernadero, y la avenida también, que nos ha sumado mucho a la investigación de colegas de otras partes, en este caso colegas argentinas, que han venido a estadías de investigación donde permite generar información e investigación en la cual yo le estoy presentando. Nuestro trabajo que hemos desarrollado en esta línea de emisiones ha sido gracias a mucho desarrollo, a mucho vinculación. Hemos utilizado o hemos tomado la experiencia que han tenido colegas en Nueva Zelanda, en Inglaterra. Ahí tenemos 2 centros de investigación, en Ag Research en Nueva Zelanda y Rosenthal Research en Inglaterra, los cuales han sido nuestros socios, nos han prestado equipos, hemos trabajado con ellos y nos ha permitido ir ganando mucho en tiempo, digamos, en la investigación que hemos estado desarrollando. También vinculados con el sector productivo a través del consorcio lechero, de las corporaciones, también porque la investigación que hacemos hace sentido si finalmente llega a los productores, llega a los asesores y damos respuesta un poco a ese trabajo. En el caso de gases de efecto invernadero, hemos trabajado en una red global, mundial, que es la Global Research Alliance, que el próximo año Chile va a tener la presidencia, y el INE va a tener la presidencia en esta red mundial de gases de efecto invernadero. Y también, cómo no destacar, ¿cierto?, el vínculo con la Universidad Austral a través de distintos trabajos que hemos hecho con las facultades de agronomía, ¿cierto?, en investigación a través de estudiantes, de tesistas, y que me ha permitido obviamente potenciar el trabajo que nosotros hacemos hoy en día. La investigación, como yo les decía, hace sentido cuando nos vinculamos, especialmente para INEA tiene sentido el poder hacer estos días de campo a productores. Acá estamos mostrando metodologías para hacer uso eficiente de purines de lechería, de kits rápidos de nitrógeno. Por otro lado, también, obviamente, está todo el tema de vinculación a través de la ciencia, y sí, nuestro interés también es publicar los trabajos, y hemos estado trabajando en esa área. Todo el tema de cursos y pasantías de entrenamiento también es importante, y hemos estado vinculados con el sector productivo, por ejemplo, a través de la Agenda de Desarrollo Sustentable, el sector lácteo, que se desarrolló y el cual coordinó el consorcio lechero, colocando los temas de interés, colocando los temas de gases de efecto invernadero, colocando el tema de manejo de estiércol y todos los que son importantes desde nuestra mirada. También hemos trabajado en los acuerdos de producción limpia del país, en la parte ganadera, y como les mencionaba previamente, en todo lo que es el inventario nacional de gases de efecto invernadero. ¿Hacia dónde un poco deberíamos tener la mirada hoy día en lo que estamos haciendo, y especialmente en el uso eficiente del nitrógeno? Creo que hay un tremendo marco de trabajo y un desafío en el uso de nuevas tecnologías, ¿cierto?, en esta agricultura inteligente que se ha llamado, o Smart Agriculture, que se puede estar desarrollando. Aquí todo el desarrollo que pueda haber a través del uso de imágenes, de drones,
es muy importante. Acá les muestro un trabajo que está haciendo Nueva Zelanda, por ejemplo, que el colega Sagar, Surinder Sagar, de Landcroft Research en Nueva Zelanda, donde ellos están a través de imágenes termales en un dron viendo dónde están las manchas de orina, y por lo tanto después el dron podría pasar e identificar las manchas de orina en campo y hacer aplicaciones de inhibidores de la nitrificación en las manchas de orina y no hacer aplicación a la hectárea completa. ¿Se fijan? Entonces aquí hay la verdad una integración importante, esto está a nivel de desarrollo, ya tienen ellos algún avance en esto, y es muy interesante lo que pueda venir en este tipo de cosas. Está todo el tema de nuevas formulaciones y tipos de fertilizantes. Hay un tremendo trabajo aquí en todo el tema de nanofertilizantes, de estas aplicaciones foliares o distintas formas de aplicación. Están llegando nuevos productos al país, se están desarrollando nuevos productos que obviamente están enfocados a hacer un uso más eficiente de nitrógeno. Y por otro lado está esta presión ambiental de que tenemos que hacer las cosas bien. Está todo el tema de uso de aditivos, inhibidores, que un poco ya he comentado, ¿cierto? Pero lo importante es que también hayan medidas de mitigación integrales y validadas localmente. O sea, si bien pueden haber medidas de mitigación que se han utilizado en otros países, necesitamos probarlas en nuestro suelo, necesitamos probarlas bajo nuestras condiciones y ver si son eficientes o no, ¿ya? Muy importante la cooperación público y privada que podamos tener en investigación, ¿cierto? Y la vinculación nacional e internacional que tengamos en estas redes de investigación, aprovechando la experiencia y haciendo investigación en conjunto que nos permite potenciar un poco la investigación que hacemos a nivel de país. Finalmente, quiero agradecer a los distintos proyectos que han contribuido a toda esta investigación que hemos desarrollado, proyectos de Fondesit, de CONICIT, de Fondef, Fontagro y otros más internacionales, y especialmente a nuestro equipo de medio ambiente y ganadería de Indio Remego, que hace realidad los trabajos, y mientras yo estoy hablando, ellos están evaluando hoy día emisiones de óxido nitroso en campo. Así que eso es, muchas gracias por su tiempo, y quedo atento a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, bastante interesante lo que están desarrollando. Hay una pregunta en el chat de Mario Wolf que pregunta, ¿qué opinión tienes tú sobre el fertirriego como una opción tecnológica para reducir la fertilización nitrogenada en praderas, dada la mayor eficiencia de la fertilización del método de fertirriego versus la fertilización convencional? Sí. Hola Mario, gusto ver a muchos conocidos dentro de las presentaciones. Sí, es un tema que estamos desarrollando, el tema de, estamos pensando en pradera. O sea, el fertirriego ya ha sido probado en frutales, en cultivos perennes y todo eso, pero en praderas yo creo que hay un tremendo desafío por lo que les mencionaba, por los ciclos cortos que puedan tener y cómo en este caso el nitrógeno se puede absorber por la planta de forma rápida, ¿ya? Y tampoco puede que tenga efectos nocivos del nitrógeno, de cómo se absorbe en el pastoreo posterior de los animales. No nos sirve de nada que ese nitrógeno quede muy concentrado en la planta y después tengamos problemas en los animales producto de los altos contenidos de nitrógeno. Entonces, es algo que tenemos que ver. Estamos desarrollando, no tengo una respuesta diciendo, mira, esto está funcionando en pradera. Lo que sí hemos visto con aplicaciones foliares de urea es que sí podemos tener mejores respuestas con dosis más bajas que granulares, pero por otro lado también hemos visto que podemos tener pérdidas, ¿ya? El punto acá es que si regamos, tenemos que estar muy seguros que estamos regando bien. Si no regamos bien, no reguemos, porque quiere decir que vamos a estar además fertilizando más, ¿ya? Y ahí también tenemos un tremendo desafío en poder colocar todo este tipo de monitoreo, de evaluación, bajo distintas condiciones de suelo, ¿cierto? Que ustedes trabajan mucho en la universidad, de poder ver cuáles son las condiciones óptimas para fertilización. Va a depender mucho de las fuentes que también estemos incorporando, si son hidratos, si son amonio, qué fuente puede ser absorbido por la planta, y si vamos a fertilizar hoja o vamos a fertilizar suelo. Entonces creo que es una pregunta en desarrollo. Francisco, hay otra pregunta en el chat de Magdalena Ramírez, que también agradece tu presentación, pero dice que a ella no le quedó muy claro por qué la volatilización de amoníaco es precursor de la emisión de óxido nitroso. Ya. Eso está establecido, o sea, es porque una vez liberado hacia el ambiente, el amoníaco puede ser transformado a óxido nitroso, parte de ese nitroso.
en esa tasa que está ahí especificada, ¿ya? Y el valor que yo puse es el valor que genera el panel intergubernamental de cambio climático, ¿ya? Nosotros tenemos emisiones directas de óxido nitroso desde el suelo y tenemos emisiones indirectas. Y dentro de las emisiones indirectas está la volatización de amoníaco o la lixiviación, que también puede contribuir a las pérdidas por óxido nitroso. Es un precursor. Okay. También José Derner tiene la mano levantada. Gracias, Francisco, por la presentación, muy claro. Bueno, cuando uno empieza a ver cómo han sido los cambios que se han dado en los sistemas pastoriles en la macrozona sur, uno no puede dejar de lado el incremento de la superficie de riego y cómo eso ha ido cambiando el manejo. O sea, estamos claros que cuando hay más disponibilidad de agua, producto del riego, hay más disponibilidad de pradera, por lo tanto, los ciclos o número de cortes durante el año han ido aumentando, ¿ya? Desde el punto de vista productivo, eso es notablemente bueno, pero también genera ciertos perjuicios sobre el ambiente y que nosotros hemos ido estudiando acá en la universidad, y en ese contexto es un poco la pregunta. Cuando tú pastoreas en suelo húmedo, se produce una compactación superficial con la clara formación de huellas. Eso afecta al sistema poroso y evidentemente cuando tú estás en un sistema que también tienes que ir aplicando fertilización entre cortes, eso te va cambiando un poco la configuración del sistema y en consecuencia las potenciales pérdidas de nitrógeno, a lo cual también se suma, porque nuestra superficie no es topográficamente muy plana, los potenciales problemas de escurrimiento superficial y también de pérdida de fósforo. Llamo la atención un poco porque tú también te referiste a los problemas de eutrofización, y en ese contexto me gustaría saber cuál es la mirada que ustedes tienen a esta problemática, dada la interacción que se da en los sistemas pastoriles. O sea, estamos hablando de animales, ¿no es cierto?, que consumen la pradera, generan excreta, pero también deforman el suelo. ¿Ya? Un poquitito eso. Sí. Obviamente tenemos todo un desafío ahí por hacer, ¿ya? En el sentido de que estos sistemas que no estaban acostumbrados al riego, lo estamos regando. Y el problema es que si lo estamos sobre regando. Yo les decía que en general en praderas de corte hemos tenido, por ejemplo, pocas pérdidas producto de la aplicación, incluso con altas tasas. Pero lo que sí nos hemos encontrado es que en primaveras muy lluviosas tú puedes perder gran parte del nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay condiciones de mineralización de suelo, exceso de nitrógeno en el ambiente, y que a lo mejor puedes perder el 60 o el 70% de nitrógeno por lixiviación, puede ser perdido en una primavera lluviosa. Y esa primavera lluviosa nos está hablando, porque es un estudio que hicimos hace tiempo, de a lo mejor un riego. O sea, si un riego lo estamos haciendo, como mencionaba, estamos sobre regando y estamos percolando nutrientes hacia el ambiente, estamos teniendo pérdidas por eso, ¿ya? Asociado a todo eso está todo el tema que tú mencionas de física de suelo, que obviamente ustedes ahí llevan el liderazgo. Condiciones anóxicas en suelo emiten emisiones de óxido nitroso. O sea, son condiciones predisponentes y podemos tener, si bien, si uno lo mira a nivel de hectárea, a lo mejor podemos tener emisiones bajas, pero tenemos zonas que se llaman zonas calientes, o hotspots, que normalmente se producen cercanos a los bebederos o cercanos a zonas que a lo mejor puede estar un aspersor funcionando en forma mal y puede estar generando condiciones anóxicas, y podemos tener altas emisiones, mucho más altas que el promedio que tenemos de la hectárea. Entonces ahí, de nuevo, creo que tenemos un tremendo desafío por lo que viene. Normalmente hemos ido hacia una agricultura que hemos ido aumentando los niveles de fertilización, en fósforo, en nitrógeno, y los otros nutrientes, pero hoy día nos encontramos con altas cargas, mayores cargas animales, sistemas muy intensivos con riego y niveles de fertilidad muy altos. Y tenemos que ponerle ojo a eso, porque obviamente no queremos llegar a lo que otros países han llegado, digamos, en niveles de zonas sensitivas al nitrato, o restringir, digamos, la aplicación de fertilizantes de otros más. ¿Ya? Yo creo que ahí están puestas las alertas. Tenemos que hacer la investigación para buscar respuestas que sean, por un lado, buenas técnicamente, pero por otro lado, ambientalmente amigables con el ambiente. Okay. Mauricio Molina también ha levantado la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, muchas gracias, Ingrid. Hola, Francisco, mucho gusto. Hola, Mauricio. Disfruté mucho tu presentación.
es bueno encontrar, digamos, información sistemática y ordenadita de la manera que lo presentaste, sobre todo al principio en tu introducción. Así que te agradezco por eso. Muchas gracias. Mi pregunta es si es que tienes datos tú que permiten hacer comparación o evidencia comparada entre los tipos y la magnitud de las pérdidas de nitrógeno cuando se comparan suelos andisoles contra ultisoles. Y si es que la respuesta es positiva, ¿cuáles serían los factores de suelo que determinan las posibles diferencias? Sí, la verdad que ahí hemos trabajado principalmente en suelos andisoles, ¿ya? Tenemos pocos estudios en suelos multisoles, lo que hemos hecho son para amoníaco, ¿ya? Hemos medido algunas mediciones de óxido nitroso y mediciones de evolución de amoníaco, y en general se comportan muy parecidos. O sea, sobre todo el amoníaco, yo le decía que el amoníaco es muy rápido, muy de contacto con el suelo. Entonces, lo que tú vas a perder en un suelo adisol o multisol va a ser lo mismo, va a ser muy dependiente de la fuente de nitrógeno que estés aplicando, ¿ya? Ahora, sí, tenemos que desarrollar ahí bastante investigación más en otras áreas, ¿ya? Nosotros hemos tratado un poco de colocar datos para suelos andisoles, de ir incrementando la investigación, y nuestro desafío futuro es irnos ampliando a otras zonas, a otros suelos, tipo de suelos y todo lo demás, ¿ya? Sí hemos hecho algunas comparaciones, por ejemplo, colectando estos lisímetros que yo te mencionaba, y yendo a suelos más arenosos, que a veces se encuentran cercanos a ríos u otros más. Y ahí sí tenemos obviamente diferencias cuando lo comparamos, ¿ya? Lo que pasa es que nuestros suelos multisoles también tienen alto contenido de materia orgánica. Son unos suelos le llamamos rojos arcillosos, que supuestamente tienen bajos contenidos de materia orgánica, pero estamos hablando de suelos de 8 10% de materia orgánica. Y eso permite, la materia orgánica que tenemos ahí permite retener bastante de los nutrientes también, sobre todo nitrógeno. Todavía tenemos más para preguntas, si alguien desea realizar alguna pregunta. Sí, yo. Hola, soy Simona. Hola, Simona. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la presentación. Yo quería consultarle algo que, bueno, va un poco por, creo, la consulta de José, pero ya está demostrado que finalmente para el ciclaje de nutrientes, que, bueno, tanto la capacidad del suelo para proporcionar nutrientes en forma disponible como la capacidad de almacenar nutrientes dentro de la zona de la raíz para así evitar pérdida de lixiviación y emisiones gasosas, es muy importante la componente física y biológica del suelo. Entonces yo me pregunto cómo y si la están como incluyendo en sus investigaciones, esta componente física y componente biológica, ya que igual tienen mucha influencia, ¿no?, en lo que es tanto la disponibilidad de los nutrientes para las plantas como, digamos, influencia en lo que es la lixiviación y emisión gasosa. Y eso no lo he como escuchado, digamos, como línea posible de investigación. Sí. Gracias, Simona. Sí, la verdad que hay, de nuevo, yo creo que hay bastante desarrollo por hacer. Hemos hecho conversaciones ahí con José tiempo atrás, pero él está muy ocupado por su cuenta y yo por nuestro equipo, pero tenemos que en algún momento trabajar en conjunto. Ellos son los que trabajan fuerte en la parte de física de suelo. Eso no quiere decir que no incorporemos algunos parámetros, o sea, la capacidad de retención de humedad y la capacidad porosa disponible, por ejemplo, en suelo, es muy influyente en lo que son emisiones de óxido nitroso, ¿ya? Se estima que sobre el 80% de water holding capacity, las emisiones de óxido nitroso son muy altas, y hay un rango ahí de cuándo se producen. Entonces, todo esto y todo lo que se mencionaba también José a lo mejor con el pastoreo, con el pisoteo, pueden haber muchas interacciones desde el punto de vista físico del suelo que son interesantes a abordar, ¿ya? Creo que, de nuevo, en la investigación que hemos hecho, si bien hemos generado valores, queda mucho por avanzar, y este tema de la física del suelo es súper relevante. Bueno, diría que también lo del mantenimiento de la biodiversidad del suelo, yo creo que va a ser súper importante para, digamos, limitar, ¿no?, las pérdidas de lixiviación, emisiones gasosas, además de producción. Entonces igual es algo que está asociado también a la parte física. Yo creo que se tiene que considerar, además de ofrecer como
forma de mitigaciones como diferentes tipos de fertilización o diferentes tipos de fertilización. Entonces, igual hay como empezar así con los agricultores, quizás hablar de eso, ¿no? Sí, bueno, y hay toda una línea, yo la mencionaba, de fertilizantes que están llegando, de algunos bases biológicas, de fijadores de nitrógeno, de algunas bacterias y todo lo demás que también tenemos que probarlas. Hay, hay evaluaciones, o sea, bueno, miradas, digamos, de pruebas de algunos productos en campo, pero que nosotros no las hemos hecho todavía como evaluaciones de trabajo. Y sí queremos que incorporar eso a nuestro trabajo. Y manejo quizá también del suelo para mantener esta biodiversidad. Muchas gracias, muy interesante. Ya, Simona. Francisco, hay otra pregunta en el chat de Mauricio Molina. Él pregunta si se puede medir pérdidas de dióxido de carbono con equipos similares a los que mostraste en tu presentación para nitrógeno. Sí, sí, nosotros cuando colectamos la muestra de gas, la verdad que nos permite determinar distintos parámetros. Normalmente focalizamos en óxido nitroso, pero puedes medir metano, puedes medir CO2. Y lo hemos hecho en algunos ensayos. ¿Ya? De hecho, hemos encontrado que, por ejemplo, en maíces tenemos captura de carbono más que emisión de carbono, lo cual es bueno. Pero sí, la muestra de gas te sirve para distintos parámetros. Es lo que tú coloques en el cromatógrafo, cómo lo hagas correr con las columnas que tengas, es lo que vas a tener. Okay. Tenemos otra pregunta en el chat de Jenny Huertas. Dice que una pequeña pregunta, ¿trabajar con purines trae consigo la generación de lodos con grandes cargas nutritivas? ¿Se realiza alguna utilización de estos biosólidos? Hola Jenny, gusto verte porque fuiste tesista de la... Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, hay un aporte importante de los purines, lo que yo mencionaba. Lo que pasa que hoy día, como manejo, lo que está pasando, y también lo mencionaba durante la charla, es que no se está haciendo una valoración agronómica de los purines y de los estiércoles o lodos que puedan estar llegando al suelo. En general, por tonelada producida, es muy baja la concentración, pero se producen hartas toneladas. En otras palabras, se producen hartos kilos al año de purines que pueden estar llegando al suelo. ¿Ya? Y nuestra mirada es ir dándole soluciones al productor para que pueda ir incorporando análisis rápido de los estiércoles y purines y haga una reducción en la fertilización inorgánica. Que no sea aplicar una y la otra, sin mirarse una a la otra, sino que hacer un balance, hacer una mirada de cuáles los requerimientos del cultivo y en base a eso aplicar purines y estiércoles. E incluso diferenciarlos por zonas. Tenemos distintas zonas que a lo mejor pueden ser más de riesgo, como la que mencionaba José, de zonas con pendientes o zonas que son muy cercanas a cursos de agua, que fue un poco lo que tú hiciste, y ver, digamos, dónde poder aplicar mejor los purines, porque a lo mejor podemos estar generando más de los nutrientes que necesitamos, o no tenemos una suficiente área para poder habitar. Entonces sí tenemos que considerarlo, sí son importantes, y obviamente en algunos casos de algunos nutrientes, no solo el nitrógeno, el potasio, por ejemplo, cuando uno aplica purines puede ser muy, muy relevante. Aumenta mucho el nivel de potasio de los suelos y empiezas a tener problemas con los animales en la alimentación. Muchas gracias. Ernesto Fontealba tiene levantada la mano. Te damos la palabra. Sí. Hola, buenas tardes Ingrid, buenas tardes Francisco. Hola, general. Sí, bueno, primero que nada, gracias por permitirme participar. La verdad es que me metí a este seminario con la intención de prácticamente de interiorizarme un poquito más con algunos antecedentes, pero claramente, según la charla, están mucho más avanzados que la realidad que pretendo comentarles yo hoy día. ¿Ya? Entonces, más que nada le quería hacer una consulta, Francisco, y me gustaría ver si puedo tener la posibilidad de compartir la pantalla, ya para mostrarles una imagen. Ingrid, Sí, se puede. Ya, no sé si la pueden ver. Ajá. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, yo soy de un sector de acá dentro de la comuna de Chaitén, precisamente Los Turrios,
¿ya? Y hoy en día los turbios, bueno, el 2008 nosotros nos afectó una erupción volcánica, ¿ya? Y la realidad de los suelos que tenemos hoy día en el sector de los turbios, que antiguamente eran muy agrícolas, es esta, como la de la foto. Tenemos alrededor de 15 a 20 centímetros de ceniza prácticamente, ¿ya? Y la producción de materia vegetal, la verdad que es muy escasa, producto de que esta ceniza es impermeable. Entonces, y producto de la lluvia que nosotros tenemos hoy en día acá, del invierno bastante lluvioso, en realidad estos suelos se lavan, ¿ya? Entonces nosotros queríamos recién comenzar a trabajar estos suelos como comunidad, ¿cierto? Y la consulta va un poco hacia si es que nos pueden introducir de cierta manera a cómo comenzar a trabajar estos suelos. Es aconsejable, por ejemplo, trabajarlos con arado de vertedera para poder ir revolviendo la tierra, o bien es aconsejable mejorar a lo mejor la fertilización o cuáles serían los pasos a seguir en situaciones tan extremas a lo mejor como esta. Difícil pregunta, Genaro, de responder, pero mira, por la experiencia que tengo en este tipo de suelo, lo que uno ve cuando hace una calicata, uno puede apreciar fácilmente las erupciones distintas que han habido, digamos. Nuestros suelos han estado sometidos a distintas erupciones, y lo que ve en el perfil de suelo es esto lo que tú estás mostrando, que hoy día está en la superficie, en la parte más alta, y después se va formando toda una capa de materia orgánica, Hay una que va serie de estratos permitiendo hacia mantener abajo. la producción, ¿cierto? Pero que es muy delgada, seguramente muy susceptible a la sequía y todo lo demás. ¿Ya? El tema es que, Exactamente. el tema es que, ¿qué, ¿qué implemento colocamos? Porque si colocas un arado vas a andar 100 metros y se te gasta entero. Eh, eh, para poder, digamos, mezclar el suelo y todo eso. Entonces, yo creo que aquí tenemos de nuevo, un tremendo desafío como país en ver cómo recuperamos estos suelos. Y a lo mejor el programa de recuperación de suelos degradados u otro pudiese tener un foco especial en este tipo de suelos, sabiendo que son suelos que son muy especiales desde el punto de vista físico, químico y también ambiental, ¿ya? Porque están en zonas de alta sustentabilidad, digamos, ¿ya? Entonces, hoy día lo que hay que hacer es seguramente, a lo mejor José o alguien puede comentar más de la experiencia que tiene con este tipo de suelo, pero aumentar la materia orgánica que tienes arriba, ¿ya? Cultivos verdes para poder aumentar, lo que necesitas es poder tener una capa vegetal que te permita tener crecimiento de pradera, o que tú vayas a colocar Exactamente, encima. para ese lado nos queremos encaminar, pero el tema es cómo hacerlo o de qué manera, o cuál es la forma adecuada de hacerlo, porque nosotros prácticamente pensábamos en vertir los suelos, ya en incorporar la ceniza a los estratos, ¿cierto? Pero puede que esto a lo mejor no sea beneficioso y sea perjudicial para los suelos, para la producción de materia vegetal. Sí, yo no sé si alguien José Dorner tiene la mano levantada. Sí. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Genaro, por el comentario, por compartir la foto. Difícil el problema y la solución no es tan fácil porque depende de una serie de factores. El más básico probablemente está relacionado con el diámetro de las partículas de las cenizas que se depositaron en el sector. Algunas veces, dependiendo de la cercanía o lejanía de los volcanes, pueden ser que las partículas sean más gruesas o sean un tanto más finas. A mí me da la impresión por la foto que es relativamente fino, ¿ya? Ahora, los problemas de infiltración de agua pueden estar condicionados porque cuando las cenizas se secan, se podrían volver un tanto hidrofóbicas, ¿ya? Y en cuanto a medidas de manejo, va a depender también un poco de la pendiente del terreno, o sea, arar y con un arado de vertedera, con una pendiente sobre un 2 o un 5%, yo te aseguro que vas a tener problemas de erosión y escurrimiento superficial bien importantes. Entonces, si la pregunta está relacionada a cómo mejorar la infiltración de agua en el suelo, probablemente lo más aconsejable sería trabajar con un arado de tipo cincel para ir
rompiendo verticalmente el suelo y así permitir una mejor infiltración e ir mejorando paulatinamente la fertilidad del sistema, no tan solo por medio de fertilización química, sino que también durante el establecimiento de praderas, considerar leguminosas u otro tipo de especies que también permitan incorporar nitrógeno. Es bien Claro, complejo el problema, particularmente porque obviamente se basa uno en una foto, pero obviamente que cada problema en particular tiene una solución que puede ser más específica. claro, si se plantan leguminosas, pues a lo mejor puede ser alguna opción. Ahora también tienen que ser leguminosas que sean productivas o que sí vayan a crecer en esta zona, que son zonas relativamente lluviosas. Ujú. Y el arado cincel sí podría ser a lo mejor una opción, pero el tema es que si nosotros levantamos la ceniza, sobre la ceniza no crece nada hasta que se forma una materia, una capa vegetal. O sea, la ceniza como tal no fértil, la verdad que no es. Gracias, Genaro, por tu intervención. Yo creo que también es un problema que se puede abordar bien con toda la gente que tiene expertise en el área de física y química y que también está presente aquí. Le damos espacio a otra pregunta, a otra persona que quiera hacer alguna otra consulta. Tenemos espacio para una consulta más. Puede ser un comentario también y un aporte, porque ¿Sí? obviamente... sí. Acá en el chat, Karen Berrío dice, Francisco, buenas tardes, muy bien, como siempre, clarísimo. ¿En cuánto tiempo más desarrollarán ustedes como INEA? ¿O tendrán resultados respecto al uso de nanofertilizantes o bioestimuladores de suelo y planta en nuestro suelo? La aguja hoy se está moviendo para los productores en la adopción de esta tecnología, por lo que sería muy bueno poder contar con información sobre el comportamiento de estos productos en cuanto antes para la toma de decisiones. Sí. Estamos evaluando estos productos a partir de algunos a partir de este año, y ya estamos trabajando en una línea de nanofertilizantes hace 3 años en base a un proyecto Fondesit que tenemos. Así que esperamos tener resultados en los próximos años, digamos, de lo que tenemos, ¿ya? De evaluación. Como les decía, hay observaciones, hay pruebas en campo también de estos productos que han sido liderados por las empresas que son proveedoras de los productos, pero son simplemente, digamos, pruebas de con y sin non de productores. Entonces hay que ver, digamos, qué es lo que significa realmente el uso y la aplicación de estos productos. Ok. Genaro Fontealba, ¿tiene la mano levantada? Genaro está recién. Sí, a lo mejor se quedó. Sí. Ok. No, se quedó pegada la mano, la bajo Ya. ahora. Gracias, Ingrid. Ok. ¿Hay alguien más tiene alguna consulta? ¿Podríamos dar un último espacio? Bueno, si no, agradecemos a Francisco. Ha sido bien interesante la presentación de hoy. Ponernos al tanto de lo que se está realizando en Chile, lo que está realizando tu grupo. Si tú has tenido oportunidad de ver en el chat, hay muchos participantes que te han dejado felicitaciones por la presentación. Así que te retiramos una vez más el agradecimiento por haber aceptado participar en este seminario y lo dejamos invitado para el próximo jueves en la siguiente charla. No sé si tú, José, tienes el título de la charla. La siguiente charla la va a dar el profesor Rainer Horn, que, bueno, un profesor que se retiró hace un par de años atrás, pero se mantiene muy activo en investigación. Es un profesor alemán que fue
presidente de la Unidad Internacional de la Ciencia del Suelo, editor en jefe por mucho tiempo de Soil and Tillage Research, y la presentación que nos va a presentar el próximo jueves en este mismo horario tiene que ver, ¿no es cierto?, con el efecto del cambio de uso de suelo sobre la calidad del mismo, así en términos generales. La invitación se va a enviar probablemente durante la tarde del día de hoy. Eso, Ingrid. Adelante, Ok. estudios. Por mi parte, Nos muchas gracias por la despedimos. invitación. Sí. Sí. El gusto de haber interactuado con todos. Sí, se generó una discusión bastante interesante. Entonces nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Lo esperamos a las 11:30.